Bueno, bienvenidos a la segunda mesa de nuestra segundo día de las jornadas profesionales de este año, 10ª edición. Gracias a todos por estar. Gracias a los que están desde la primera charla y gracias que se van a tener que aguantar que vuelva a leer la bio de nuestra moderadora porque, bueno, quizás pueden memorizarla un poco más, ¿no? Laura Estefanía va a moderar también esta segunda mesa. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Literatura para Niños por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Traducción Literaria por la Universidad de Buenos Aires. Fue redactora en Producciones García Ferré, traductora en The Walt Disney Company y editora en Macmillan Publishers y en La Marca Editora. Dicta talleres de traducción de literatura para niños, traducción del humor y traducción de guiones. Es docente del taller de lectura y escritura académica en la Universidad Nacional la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la materia edición editorial de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el catálogo Capicúa de BIR Editoras y es miembro de la comisión directiva de la ATI, que ya lo vas a agregar. Gracias. Que disfruten. Yo voy a presentar rápidamente a las integrantes de la mesa. Ana Gilbert estudió español y estudios europeos en la Universidad de Bath, en el oeste de Inglaterra. Desde su graduación integra el equipo de derechos de Macmillan Children's Books, una de las editoriales más grandes en el Reino Unido. Se encarga de la venta de derechos de todos los títulos, desde libros para bebés hasta young adults, a toda América Latina y Brasil. Vamos a presentar a María Florencia Cambariere, la mejor editora del año, ayer premiada, gran aplauso. Licenciada en Psicología, comenzó su carrera editorial al terminar el colegio secundario y tuvo como mentores a personalidades como Gloria Rodríguez y Luis Chitarroni. Actualmente se desempeña como directora editorial global en BIR Editoras, donde tiene a su cargo las 4 casas del grupo: España, México, Argentina y Brasil. Como directora editorial es responsable de todas las líneas editoriales, así como también de los departamentos de diseño y derechos de autor. Antes de eso, desde 2002 hasta 2022, desarrolló su carrera editorial en Penguin Random House, donde ocupó distintos cargos hasta consolidarse como directora literaria de la división comercial compuesta por sellos como Plaza y Janés, Grijalbo, Suma de Letras, Aguilar, Ediciones B, Vergara, Nova Roca y Conecta, entre otros. Además de editar y dirigir la gerencia de marketing durante algunos años, ha formado editores durante toda su carrera. También ha incursionado como escritora con el título Mi libro es así, Beascua 2022, en coautoría con María Fernanda Maqueira. Sigo con mucha gente en este listado. Patricia Nogueira Fernández. Es una profesional andorrana políglota, licenciada en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana, con un máster en edición por la Universidad de Estrasburgo. Actualmente reside en París y trabaja como International Accounts Manager en Ozu Edición, la segunda editorial infantil más relevante de Francia, y gestiona los mercados de España, Argentina y Portugal. Tiene una amplia experiencia en desarrollo internacional, venta de derechos y negociación de contratos de coedición. Sigo con Julia. Julia Savena es egresada en Letras por la Universidad de Rosario, donde también se doctoró en Humanidades con una investigación sobre el barroco hispanoamericano. Concursó y dio clases de literatura española del Renacimiento en la UADER durante 9 años. Entre tanto, fundó y sostuvo Editorial Serapis en Rosario desde 2006, participando en coloquios, ferias de editoriales independientes como FED, Edita, Invierno, Tilde y otras del país y también afuera, como la de Guadalajara, San José de Mayo en Uruguay y próximamente La Furia del Libro en Chile. Llevó adelante durante varios años el ciclo Lost in Translation, que nucleaba diferentes actores del proceso de traducción literaria para poner en diálogo cuestiones de políticas editoriales, políticas de traducción, talleres, etc. Bien, las chicas van a hablar sobre el proceso de compra y venta de derechos de traducción, cómo es que se acercan unos a otros y después quedarán disponibles para todas las consultas que quieran hacerles sobre el proceso. Empieza. Si quieres acá lo del soporte. Espero que me oyes así. Yo
me encargo de la venta de derechos de traducción para todos los títulos de infantil y juvenil para Macmillan, que es una editorial... Más cerquita del micrófono. Sí, eso, sácalo. Ahí está. Gracias, Flan. Perdona. ¿Ahora mejor? Vale. Yo trabajo en un equipo de derechos en Macmillan, que es una de las editoriales más grandes del Reino Unido. Nuestro equipo es de 12 personas que se trabaja solamente en la venta de derechos. El equipo se organiza por territorios, es decir, cada uno de nosotros tiene sus territorios a los cuales venden los derechos. Yo vendo a toda América Latina y a Brasil, además de unos territorios más pequeños como Islandia, Luxemburgo, unos países así. Nuestro equipo funciona de una manera parecida a los equipos de ventas domésticas e internacionales, es decir, nuestro trabajo es en aumentar el alcance de los libros que publicamos con fines de crecer la reputación de nuestros autores e ilustradores. Por lo tanto, somos muy proactivos en contactar con editoriales extranjeras para presentarles nuestros títulos. La manera, o mejor, la estrategia que usamos para hacer eso depende mucho del título y también con quién vamos a hablar. Nosotros tenemos ya relaciones muy fuertes con varias editoriales a través del mundo. Lo más obvio para nosotros es que Macmillan tiene empresas hermanas en los Estados Unidos y en Alemania con quien trabajamos o colaboramos en muchos proyectos. Entonces, con editoriales con quienes ya tenemos relaciones muy fuertes y conocemos bien sus sellos, podemos como hacer presentaciones más segmentadas de nuestros nuevos títulos. Dicho eso, claro que parte importante de nuestro trabajo es encontrar a editoriales nuevas para desarrollar una relación que sea de beneficio mutuo. Por ejemplo, mi presencia en esa feria está en gran parte para encontrar con editoriales nuevas para hacer eso. No sé qué más decir. Bueno, la prioridad siempre de nuestro equipo es pensar en el bienestar de nuestros autores e ilustradores. Somos, de una manera tal vez menos obvia, representantes de ellos y tenemos que siempre tener en mente qué sería lo mejor para ellos. Perfecto. ¿Quieres seguir, Patricia? Muchas gracias. Me resulta muy interesante porque en la editorial en la que yo trabajo las semejanzas son muchas. Nuestro proceso de contacto a otras editoriales también son las mismas, la presencia en las ferias tienen los mismos propósitos. Para hablarles un poco del funcionamiento donde yo trabajo, en Osu, en Francia, nosotros apostamos sobre todo por la creación local. Es decir, nuestro catálogo se constituye en su gran mayoría de autores e ilustradores locales y nuestra misión también es un poco como en Macmillan, llevarlo fuera de nuestras fronteras y tener el mayor alcance posible. Por esta razón, nosotros no adquirimos apenas derechos de traducción. Quizá en Macmillan sea lo mismo. Por dar un orden de idea en términos de cantidad, nosotros solemos publicar unos 600 libros al año y de esos 600 a lo mejor solo 5 o 6 son libros publicados a raíz de compras de derechos, o sea que son casos muy minoritarios porque nos centramos sobre todo en la venta de derechos para llevar al exterior de nuestras fronteras estos libros. Como lo comentaba también mi compañera justo antes, nosotros también contamos con un equipo dedicado único y exclusivamente a la venta de derechos. Nuestro equipo es un poco más pequeño, somos 6 personas.
pero nuestra misión es única y exclusivamente esa, vender al extranjero, cuando no sé cómo será en Argentina. Luego me interesará mucho saber cuál es la percepción desde aquí, pero quizá en editoriales argentinas no existan departamentos o equipos que se formen solo para dedicarse al 100% a la venta al extranjero de derechos. Luego ya podremos ir viendo juntas. Las ferias en las que solemos encontrarnos con estos editores extranjeros, o al menos para nosotros, suelen ser sobre todo la de Frankfurt y la de Bolonia, que son ferias del libro profesionales en las que unos editores se encuentran unos con otros, se presentan las novedades del catálogo y se negocian los derechos, pero no son ferias del libro abiertas al público, como puede ser la de Buenos Aires, que el viernes o el sábado abre al público y ahí ya se puede efectuar como la venta al cliente final. Estas ferias profesionales son únicamente para editores. Quizá por entrar en algún caso más específico que ya abre un poco más de debate, pero que luego me gustará conocer también la opinión de todos. Aunque no realicemos muchas compras de derechos, el año pasado sí contacté con una editora local para adquirir los derechos de un cómic argentino. Y en ese momento me di cuenta de que este tipo de transacciones, o en este sentido, son poco comunes. Es decir, que yo contacté a la editorial para adquirirlo los derechos, pero esta editorial no tuvo la iniciativa de venir a presentarme estos derechos. Y mi reflexión tras todo esto es que, o al menos desde mi percepción, las editoriales argentinas sí se vuelcan muchísimo en la compra de derechos extranjeros, de libros foráneos de otros países, para constituir el catálogo local por ejemplo, aquí en Argentina, pero sin embargo, cuando se trata de vender los derechos locales al extranjero, estos casos son muchísimo más minoritarios, o en cualquier caso me da esa sensación de que no son tan proactivos y ni le dedican tantos recursos como el hecho de tener nosotras equipos destinados únicamente para esto. Entonces imagino que habrá razones detrás que podrán hacernos comprender a todos a qué se debe, y esto es un poco todo de lo que quería charlar para comenzar. Antes de pasarle el micrófono a Julia, les recuerdo la función que cumple cada una de las invitadas, de las panelistas, y dónde trabaja, porque tanto Ana como Patricia están dentro del equipo, del staff de la editorial para la que cada una trabaja, encargada de vender derechos de traducción, de ofrecerlos y venderlos. Julia es dueña de una editorial pequeña, que tiene un gran volumen de traducciones en su catálogo. Y Florencia es la directora editorial de un gran grupo, con 4 casas, Brasil, México, España y Argentina, con lo cual tenemos a 2 editoras de editoriales muy diferentes y a 2 personas que están dentro del staff de una editorial ofreciendo derechos. Ahora Julia nos va a dedicar sus 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a hacer el cupo editorial pequeña. Claro, sí, ahí me doy cuenta, hay muchas características que tienen que ver con esto. Serapis nació en el 2006, fue la primera publicación, o sea que hace ya casi 20 años, pero con un ritmo muy irregular, porque recién hace 5 años está como en el centro de mi actividad profesional, sino era más bien una actividad subsidiaria, entonces el ritmo de publicaciones fue bastante desigual. Más o menos hay unos 60 títulos, que habrá unos 40, 45 activos. De esos diría que el 80% son traducciones, así que desde un principio y de una manera muy intuitiva y muy haciendo un recorrido, porque soy doctora en humanidades, o sea, de llevar adelante una empresa o mucho menos una editorial,
no fui aprendiendo en el camino, así que, bueno, las compras de derechos, por otro lado, sí, nunca vendí un derecho al extranjero, alguna vez cedí los derechos que el autor quiso que fuera así. Siempre compro derechos y publico como máximo, no sé qué está pasando. Usa este. Usar inalámbrico directamente. A ver, ahí. 6, 7 libros al año, entonces siempre los busco yo o vienen en general por traductores, traductoras que proponen, digamos, un título y ahí generalmente es más derecha, más directa, perdón, la comunicación. Pero no suelo, algunas agencias por ahí me mandan algunas proposiciones, pero nunca son propuestas tan personalizadas o tan acordes con lo que yo estoy buscando, sino que más bien me llegan como un mailing masivo. Por otro lado, bueno, creo que como presentación ya está. Subsidios, bueno, también muchos de los títulos que publico lo puedo hacer gracias a subsidios que dan los programas de las agencias culturales del país, de las embajadas de los países de origen, que bueno, también hablábamos, ¿no?, en la previa a esta charla, que si bien nos facilita como editoriales chicas poder afrontar el gasto además en general son autores o autoras que no son conocidas en el país, entonces es mucho más difícil poder posicionarlos en la agenda editorial o lectora. Entonces, bueno, pagar una traducción, pagar los derechos, etcétera, se nos hace difícil en una tirada que generalmente no excede los 1000 ejemplares. Entonces, acudimos a los subsidios. Y esto a las agencias no les gusta. No, suele hacer como mucho más largo el proceso porque, bueno, dentro siempre para los subsidios hay que presentar el contrato de los derechos y eso en general pedimos que pongan una cláusula que si no sale el subsidio o no se hace o es un importe menor. Bueno, digamos unas cosas que complican un poco el panorama. Entonces por ahí prefieren tratar directamente con editoriales más grandes que tengan mejor resuelto el tema del adelanto. Y por otro lado, a mí me resulta mucho más fácil pensar, además generalmente publico un autor, una autora, bueno, varios títulos de ese autor y entonces ya trato directamente con el autor que después me facilita la cosa con la agencia o con la editorial, o son editoriales también muchas veces muy, muy pequeñas que entonces el trato suele ser muy amistoso. Y otros casos en los que no responden directamente las editoriales extranjeras o se toman, o las agencias, 1 año y medio para responder. Entonces lo que yo hago es por ahí buscar varios títulos, tirar varias botellas al mar y bueno, alguna va llegando y se van entonces armando el calendario de publicaciones un poco por índice de respuestas. Perfecto. Gracias. Gracias, Julia. A Florencia le pedí que hablara de la figura del scout y de la figura del agente, con quienes ella tiene mucha relación. Y agrego, si podés, después, si te da el tiempo, responder un poco la pregunta de Patricia sobre la tradición argentina respecto de la oferta de derechos. Sí, pensé un poco empezar por ahí en realidad, Dale. porque al haber trabajado acá tantos años, para que tengan, casi todos son traductores, ¿no? O hay editores también acá. No los dejamos entrar. No los dejan entrar. Ay, perdón. Bueno, pueden ir al stand de BR después y charlamos, seguro. No, a ver, el mapa editorial argentino se ha mantenido bastante estable, por lo menos en los últimos 30 años, que son los que yo he trabajado.
22 de ellos trabajé en Penguin y como directora literaria, como dijo Lau. Y ahí, respondiendo a lo que decía Patricia, hasta hace 2 años, imagínense una editorial que publica 800, 900 títulos al año, de los cuales la mitad son libros de autores extranjeros y la mitad son autores nacionales. Sobre todo, sí, argentinos, más que en español, argentinos en particular. Y el staff de editores lo que hace es adquirir los derechos de autor argentino exclusivamente. Con lo cual, bueno, tu percepción en lo que se refiere a las grandes editoriales, en el caso de Argentina no es así, porque de hecho tanto en Planeta como en, por ejemplo, Penguin Random House, los derechos los adquieren las empresas matrices en España, y acá los editores lo que hacen es seleccionar cuáles de esos títulos se publican en el país, con lo cual no se hacen traducciones prácticamente, por lo menos en esas 2 editoriales. Yo estuve a cargo de 250 títulos al año durante 22 años y creo que no debo haber encargado 10 traducciones en 20 años. Eso puede cambiar, sí, pero en general es así como están organizados los grandes grupos con capital extranjero, que su cabeza en español reside en España. En el caso de BR, por ejemplo, que es una rara avis en ese sentido en el mundo editorial argentino, es una multinacional pero con capital argentino. Entonces yo como directora global, cuando eligieron una directora global, la eligieron Argentina. Entonces es súper especial porque, bueno, acá hay algunos traductores que colaboran con nosotros, hacemos una traducción, que es algo que no se hace en ninguna otra editorial, aunque sea mediano o grande, porque es costoso y también muy lento en el tiempo, adaptamos al castellano de cada país. Entonces, México sale con su edición, España sale con su edición y nosotros salimos con la nuestra, y los traductores que elegimos son siempre argentinos, ¿no? Incluso ahora que no nos facilita tanto el cambio y demás, o puede más o menos salir lo mismo para que lo invierta una editorial en México o en España, lo seguimos haciendo acá porque es nuestra tradición y porque nos gusta dar trabajo y porque ya tenemos montada el trabajo de ese modo, como además damos servicio a nuestras casas de los otros países. Entonces sí creo que en editoriales infantiles y más independientes, creo que, como decía ella, sí adquieren más, publican más autor extranjero, sobre todo en infantil. En adultos, en general, poco. En lo que es adulto y juvenil, un poquito más que adulto, pero... Y después hay una figura que en Argentina creo que solo BR tiene, que es la del scout, que preguntaba Lau. Los scouts son figuras que residen en diferentes países. Por ejemplo, nosotros en BR tenemos scouts, una agencia de scouts norteamericana que nos da el servicio de brifiarnos con reportes semanales, tanto en infantil como en juvenil, como en adultos, tanto en ficción como en no ficción, tanto ensayo, puede ser, sí, no ficción literaria también, upmarket, o más comercial, o sea, en todos los segmentos con una mirada 360, cuáles son los proyectos que están trabajando todos los editores y agentes internacionalmente. Entonces, de pronto, tal vez, apenas un proyecto ve la luz, ellos tienen contacto con todas las agencias y las editoriales y nos reportan y a su vez nos dicen quiénes son los agentes por si queremos contactarlos. E incluso nos dan el reporte y de determinados libros nos hacen informes de lectura. A su vez nosotros nos relacionamos directamente con las agencias. Por ejemplo, con Ana trabajamos un montón y con Patricia trabajamos un montón de forma directa. Entonces, cuando nosotras con Lau vamos a Bolonia o a Frankfurt o a Londres, tratamos de juntarnos con los agentes porque casi todo el mundo anglosajón tiene un agente para el mercado español. No pueden abordar todo, muchos directa. Por ejemplo, hasta Random House tiene con algunos ellos coagentes en español, si bien también tienen departamentos como los de Patricia y Ann, internos, que también venden, pero son tan enormes que a veces tienen que subdividirse. Después hay editoriales, por ejemplo, como Hachette, que vende directamente, no tiene coagentes.
tiene su propio staff como las chicas. Y sobre lo que vos decías de las editoriales son reactivas. Nosotros, acá está Inés, que es la responsable del Departamento de Derechos de BR. Levanta la mano. Inés, nosotros tenemos una actitud reactiva, pero no activa, porque tenemos 2 personas en el Departamento de Derechos, entonces se ocupan tanto de hacer contratos. Bueno, Penguin tiene hace 2 años una persona en Argentina que va a las ferias. Como ustedes saben, seguramente en las ferias, si bien uno tiene intercambios nutritivos con todo el mundo, vas a comprar o vas a vender. Pero no es que, ay, de paso que voy, compro y vendo, porque eso no pasa. Son espacios absolutamente profesionalizados y diversos. Y la gente que sabe, como las chicas profesionales de la venta de derechos, es un métier muy específico. Yo si como editora voy a vender, meto la pata seguro, porque puedo hacer un pitch súper lindo de mis libros, pero no estoy especializada en la lectura del contrato y bueno, esas cosas surgen. Entonces, cuando nosotros vamos a las ferias, las scouts nos arman las agendas y Inés, por ejemplo, en mi caso me ayuda muchísimo también, pero lo que yo intento es reunirme. Bueno, en el caso de Macmillan u Osu, directamente con ellas, porque no tienen coagentes. Pero a veces me junto con el agente en español, pero también con el propietario original. Entonces, si me junto con el editor de Random House, Estados Unidos, pero con su coagente español. Porque esa doble vía me sirve mucho, porque los agentes a veces son bastante pillos y tienen sus... bueno, nosotros somos depende cómo se nos mire, somos grandes o pequeños. O sea, desde donde yo vengo de Penguin, para mí BR era pequeña, pero desde una editorial chica, BR es una multinacional. Entonces, no es una cuestión de perspectiva y del ángulo desde que uno lo mire. Pero estaba pensando en ustedes, ¿no? Los traductores, que a veces nos acercan proyectos para traducir. Entonces, con Lau pensamos que eso era interesante explicar cómo hacemos, por ejemplo, si me junto con Amazon, con la que lleva la lista de derechos de Amazon, pero también me junto con su coagente, porque me sirve, a veces incluso nosotros nos enteramos antes de los agentes de los libros por las scouts o por nuestra propia búsqueda y por nuestro propio, porque lo que nosotras aspiramos es a contactarnos siempre directo con los agentes y con las editoriales, porque no sé, es un poco más nutritivo. Y después... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Esto creo que les va a interesar mucho, la cuestión de acercar material a las editoriales. Sí. Nos pasa que no nos acercan mucho. No. Los traductores decís. No. A mí por lo menos no me contactan traductores y me dicen, encontré este texto middle grade maravilloso, a ver qué te parece. Sí, Laura me preguntaba eso y yo creo como que en los 28 años que trabajé, como si 2 o 3 veces me pasó. Y eso que nosotros, o sea, en BR estamos como que el 80 o 70% de lo que publicamos es autor internacional, pero sí, la verdad que bastante, en infantil, bastante literario, pero después... Por lo menos BR es una editorial que acepta propuestas. Yo leo todo lo que me mandan de autoría, de sí, porque además como en el mundo argentino no hay agentes literarios, nuestro trabajo de editores siempre fue muy artesanal, que es contactar y directo con los autores o leyendo los diarios, leyendo blogs. Antes eran blogs, ahora las redes, recibiendo manuscritos. En ese sentido quería preguntarle a Julia, porque las editoriales grandes van a las ferias, pero las chicas no suelen ir a las ferias, entonces por ahí tienen una llegada un poco más lenta al material que puede llegar a ser interesante para incluir en tu catálogo. O cómo es que vos te enterás, o cómo es que decís, ese libro es el que yo quiero incluir en mi catálogo y voy a empezar a averiguar y voy a empezar todo el proceso para adquirir los derechos. Bueno, es que eso es lo que decía un poco antes, al ser pocos títulos al año. Yo, de hecho, ahora ya tengo el cronograma de publicaciones listo hasta 2028, porque a mí sí traductores y traductoras me presentan por millares los proyectos, así estoy todo el tiempo queriendo ver, bueno, de ahí cuáles. Además tengo también una línea de publicaciones de autores de acá, de Argentina, así que son 4 al año.
Y en general, lo que te digo, ya hay una autora alemana, por ejemplo, que ahora me escribió ella para decirme que tenía la nueva novela. Yo ya publiqué 4 de ella. Bueno, estoy leyendo esa 5ª. Estoy leyendo, bueno, una novela que me presentó Micaela, que digamos, ya trabajé con ella. Tengo algunos proyectos. Digo, es muy difícil que yo me quede si no tenga que hacer ese trabajo tan... generalmente me suelen surgir o por propuestas o porque a mí se me ocurre, bueno, tal libro no está accesible, la última traducción se hizo en los 40, bueno, por mi recorrido de lectura. Ahí está algo interesante que es el perfil de cada editorial. Es decir, el tipo de libro que le interesa publicar a Julia tal vez no es el mismo tipo de libro que publicamos nosotros en BIR, porque es una editorial que apunta a otro tipo de destinatario, a otro tipo de circulación, el catálogo que se arma es distinto, y en ese sentido me interesó mucho lo que me dijo Patricia, y es que ella cuando ofrece su material no siempre acude a grandes editoriales que le aseguran muchas ventas y una gran visibilidad y una gran distribución. También apunta a pequeñitas editoriales de nicho especializadas que sabe que van a cuidar su producto y que sabe que su libro va a formar parte de un catálogo precioso, en los dos sentidos de valioso y hermoso, que tal vez no le puede asegurar una editorial comercial y grande, ¿verdad? Sí, eso se lo comentaba a Laura cuando preparábamos esta charla. En muchas ocasiones, obviamente, nos interesa trabajar con grupos grandes para establecer una colaboración en un largo plazo, etcétera, pero en muchas otras ocasiones también nos sale muy rentable contactar a lo mejor con editoriales más pequeñas, pero que tienen una línea editorial muy marcada. Sobre todo en editoriales, yo creo, muy grandes, por ejemplo, como Macmillan y Ozu, en el que tenemos un catálogo enorme y vendemos todo tipo de productos, que igual vendemos actividades, que papelería, que libros infantiles, juegos, en fin, un catálogo muy vasto, y en muchas ocasiones las editoriales están especializadas en una tipología de libros. Entonces, si yo de repente quiero, tenemos una colección de álbumes one shot, que son álbumes autoconclusivos, de repente me interesa vendérselos a una editorial que publique solo este tipo de libros, como a lo mejor publicas en tu editorial. Entonces, en muchas ocasiones es mucho más rentable para establecer una colaboración, trabajar con editoriales que estén especializadas en este libro que yo estoy tratando de vender. Me ocurre, por ejemplo, mucho en Portugal. En Portugal no trabajo con editoriales muy grandes, no trabajo con Penguin, no trabajo con editoriales multinacionales, pero sí trabajo con muchas editoriales locales, con Porto Editora, con Bertrand, en fin, con editoriales chiquitas que solo se conocen a escala nacional, que no tienen un alcance tremendo porque el mercado portugués es bastante limitado, pero con ellos conseguimos establecer una relación de fidelización prácticamente, con el que sé que todos los años voy a trabajar, con el que ya sé muy bien qué buscan, qué les cuadra en el catálogo, qué les voy a presentar. Entonces las conversaciones son mucho más fluidas cuando ya has dado con el interlocutor que te hace falta para vender el libro que estás tratando de vender. Algo que me interesó también, que me comentaste cuando estábamos conversando antes de la mesa, yo tenía la idea de que las personas encargadas de la venta de derechos se repartían por idioma, y me llamó mucho la atención cuando vi que tenés portugués y castellano, pero al mismo tiempo que hay otra gente que se ocupa de otros países de habla hispana, y no es como yo creía, que cada persona encargada de la venta de derechos era para un idioma. A vos también, Ana, ¿no? ¿Cómo tenés vos repartidos los...? Somos, bueno, en menos
piezas, creo, que vosotros. Nosotros somos dos personas, yo que vendo a América Latina y un compañera del equipo que vende a España. Entonces, claro que tenemos que hablar entre nosotras todo el tiempo a ver el interés en los títulos, porque, como mencionó Florencia, en Penguin, por ejemplo, compran, o también en otros editoriales más grandes, compran derechos mundiales para castellano. Entonces, que tenemos que asegurarnos entre nosotras que si alguien nos pide ese tipo de derechos, que eso sí sería lo mejor para ese título. Si ese editorial de verdad tiene líneas de distribución muy fuertes aquí, por ejemplo, si es una editorial España que nos pide esos derechos. Entonces es algo un poco complicado y depende, la manera en que lo manejamos depende mucho esa situación específica con cada título, con cada autor, lo que sea. Pero sí, creo que es algo y también es algo muy específico a español, porque ese problema casi no existe con otros idiomas. Claro. Y algo que conversábamos con Ana hace poquito es que las editoriales españolas cada vez más insisten en comprar los derechos mundiales de español, aun cuando quienes los venden saben que no van a distribuir en América Latina, que van a distribuir solo en España. Pero es un elemento de presión porque son relaciones importantes que deben cuidar Ana y Patricia, y muchas veces no tienen margen de maniobra como para decir, no, mira, los de América Latina no, porque no los vas a distribuir ahí. Por eso generaría una fricción con este socio comercial que no pueden permitirse. Eso, bueno, es nuestra responsabilidad de hacer ese research, no me sale la palabra, pero Sí, de asegurarte de qué capacidades de distribución nuestros socios tienen. Sí, de verdad esa sería la mejor opción para ese libro, vender derechos mundiales o no. Si ese editorial de verdad sí tiene relaciones muy fuertes con librerías aquí, por ejemplo, y si van a dar a ese libro presencia grande aquí o no. Entonces depende de la situación. Si hay muchas editoriales españoles con quienes trabajamos hace mucho tiempo que sí vendemos derechos mundiales porque sí sabemos que van a tener presencia aquí, como Edelvives, por ejemplo, que sí tiene una presencia muy fuerte. Lo que pasa es que son libros importados, entonces el precio de venta es muy alto. Sí. El que sale perjudicado es el que va a comprar el libro de la librería. No, yo te quería decir que a lo mejor algo interesante es el trabajo, porque pensando que ellos son traductores, de cómo se trabaja la coedición a diferencia de la cesión de derechos, que tal vez Patricia, que trabaja mucho en coedición y en traducción, lo puede... Dale. Pensaba hablar de la coedición y luego digo, a lo mejor me voy ya en detalles muy específicos. Voy a tratar Dejemos un buen rato para diálogo, porque seguramente hay muchas preguntas, pero si querés cerramos con el tema de la coedición. Sí, muy breve. No sé si Macmillan también seguramente trabaja en coedición, sí. Coedición, para tratar de explicarlo muy sencillo, es ceder los derechos a un editor para que pueda publicar este libro en su mercado local, pero proponemos como un servicio extra, es decir, que cuando nosotros le vamos a decir al editor, pues tienes que pagar tanto, ya no estoy pidiendo lo que tiene que pagar por adquirir los archivos y los derechos para publicarlos, sino que además le ofrezco la posibilidad de que me compre esos libros ya imprimidos. O sea, que yo le voy a ofrecer a la editorial la posibilidad de publicarlo y de yo tomar a cargo la impresión de esos libros. O sea, que el editor va a recibir ya los libros en su almacén listos para venderlos. Creo que ahí sí, queda a cargo de quien compra los derechos el transporte, porque en general entramos en coedición cuando son libros muy caros desde la materialidad y se imprimen en China, porque sería o no viable comercialmente o extremadamente no hay máquinas como para hacer libros pop-ups o libros cartoné con mecanismos. Esos son generalmente los que, o con stickers con brillitos como los que hicimos últimos, se imprimen en China. Entonces lo que pagamos nosotros que compramos los derechos es el flete, el transporte desde China. Hacemos la traducción.
hacemos la traducción. Sí, le mandamos los archivos, el negro se llama, que es el texto, y quien hace una coedición, si OSU imprime estos libros de stickers, tiene la posibilidad de que otras editoriales de otros países del mundo con otros idiomas impriman todos al mismo tiempo, entonces sube el número de ejemplares, baja el costo unitario, que es el negocio, es el núcleo del negocio editorial, el volumen. Bueno, ahora yo lo que haría es dejar un espacio para una conversación. Seguramente hay muchas preguntas y consultas. Mariana, querías preguntar algo, ¿no? Gracias, Lau. Buenos días, gracias, muy interesante. Apunté para no olvidarme. Cuando mencionaste, Laura, que los traductores no presentan proyectos. En BIR no. ¿A qué te referís? ¿A un informe de lectura? ¿Cuál sería el formato? Tiene que estar, perdón, traducido. Yo trabajo con pares de idiomas escandinavos a español, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede que el título que yo quiero presentar a la editorial todavía no existe ni en francés, ni en inglés o alemán. A que vos me escribas un mail y me digas, bueno, autor está recopado, este libro lo reveo, ¿qué te parece? Ok. No te referís entonces a un informe de lectura. No, que me presentes un proyecto. Bueno, o un autor, o un libro en particular que te parezca que nos puede interesar a nosotras. Es decir, creo, y acá creo que es algo interesante para el público de traductores, ustedes tienen que estudiar en las librerías y en el sitio web de las editoriales cuáles son aquellas que tienen un catálogo afín a los intereses o a la experiencia o al talento de ustedes como traductores literarios. Una vez que identifican esas editoriales y esos catálogos, se acercan, hay datos de contacto en los sitios web, escriben y proponen material que consideran que entra bien en ese catálogo, ¿no? Que no le voy a escribir a Julia con un libro de stickers para nenas con purpurina, porque sé que a Julia no le interesa ese material para su catálogo. Igual creo que si... ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, si presentás un informe es muchísimo mejor, claro, porque le ahorrás a Laura por lo menos que entienda si es algo que ella, uno como editor tiene en su cabeza, más allá de la línea editorial, que lo seduce para buscar determinado año. Entonces, si vos ya leyendo transversal el informe le facilitas o sea, tenés más posibilidades de que algo suceda. Y si contactás al editor original y le decís, no te estoy proponiendo ser coagente, nada, porque ahí ya se pueden poner paranoicos, pero creo que siempre es más serio informar de voy a presentarle una editorial, me gusta mucho esto, tengo contacto con esta editorial, voy a presentar, porque también después corres menos riesgo de tal vez vos el libro te es traducido, tal vez no, entonces tal vez corres menos riesgo de ser corrida del proyecto, ¿entendés? Es difícil que te respondan, es decir, a un traductor paracaidista, hola, soy Laura Estefanía y me encanta este libro y lo voy a proponer a Julia de Serapis. Es muy improbable que me contacten. Bueno. No, yo creo que no, que depende depende de la editorial, depende de los contactos que tengas con esa editorial, y depende del tamaño de los recursos que tengan, pero me parece que siempre está la posibilidad de que te respondan o que no, pero el no siempre está, así que hay que también dar el paso. Eso es parte, ese es de contactar con otros editoriales a ver si os interesa algo. Es parte muy grande de nuestro trabajo en cómo conocer bien las editoriales en ese mercado, en qué títulos quieren, su niche o lo que sea. Y también eso sucede en nosotros, mucho de enviar correos e informes como ofreciendo cosas y a ver si alguien te responde o tal vez no. Bueno, es un tema tan complejo que en estas jornadas hemos tenido charlas enteras de horas acerca de cómo hacerlo, y bueno, está también las entrevistas express. Las citas express. Citas express con editoriales, ¿viste? Entonces es un tema como súper grande. Sí. ¿Alguien más?
Opa. Dale el micrófono a Vanessa, Le doy a Vane, que es la que se quedó tercera con charla en que levantó la mano 20 veces y no habló. Le decimos que no se tire por la ventana. Lo logré desde ayer que tengo preguntas. Sí. No, mi pregunta va en línea con el tema de los informes de lectura, porque creo que nos serviría mucho saber exactamente qué necesitan saber, que incluyamos en el informe de lectura. Les mandamos no, eso es fácil porque les mandamos el informe tipo que está, puede ser la descripción del libro en una línea, el contenido, 3 líneas de argumentos por los cuales crees que tiene su audiencia acá, cuál crees que es el lector, quién crees que es el lector, por qué crees que eso encaja en la línea editorial de la editorial a la que lo presentes, y algún perfil del autor, y si sabes títulos similares que se hayan publicado, eso te lo podemos pasar, lo tenemos armado, porque en general son los mismos que encargamos nosotros. Y sobre todo si podés linkear... Espera para que se grabe. Si se puede también linkear ese proyecto con alguno dentro de la editorial misma, digamos. Eso como ya nos da... A mí me parece que la pertinencia en el catálogo es lo primero. Yo también recibo muchos y por ahí hay informes que están muy bien elaborados y todo, pero yo ya me doy cuenta de, no sé, ciencia ficción o lo que fuera. Bueno, no entra, excepto que alguien diga, bueno, Serapis, fíjate, presta atención porque si bien es ciencia ficción, tiene que ver con esta otra novela que publicaste, qué sé yo, con esta búsqueda, ¿no? La idea con esos informes es que la lectora no tiene que hacer nada, ya no tiene que buscar nada. Tú has hecho todo el trabajo antes para hacerlo lo más fácil para ellos tomar las decisiones. Y bueno, esto ya sin querer hacerlos trabajar de más, pero siempre si hay algún adelanto de traducción también es, si uno no conoce al traductor o la traductora, ya un pantallazo de cómo se viene siempre se agradece. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante la charla. Quería consultar más que nada con respecto al por qué no se adquieren tantos derechos de traducción en el exterior, digamos, ¿no? Sobre autores, autoras de habla hispana, ¿no? O sea, porque, no sé, o sea, hablando a título personal, quizás está un poco sesgado, ¿no? Pero cada vez que conozco a un autor o una autora es como que está siempre ese deseo de ser traducido, traducida, ¿no? Es como más que contando con el programa Sur, que si bien ahora está desfinanciado y está en una situación un poco frágil, tiene muchos años y ha financiado la traducción de autores argentinos, pero... Bueno, Flor, vos sabes más que yo las razones, pero... Perdón, agrego, va a haber una charla durante la jornada acerca de programas de subsidio de la traducción, así que te recomiendo que te quedes. A las chicas extranjeras creo que les conté de qué se trataba, pero es un programa que tenemos en Argentina que le paga a la editorial extranjera que adquiere los derechos un dinero. En realidad cubre alguna parte de los gastos, digamos. Sí. En este momento está desfinanciado. Era por mucho más dinero y el nuevo gobierno recortó mucho esa posibilidad, pero está la conversación abierta y... Sí, está, no sé bien a qué hora. ¿Tenés ahí la hora? Me dicen por cucaracha que es a las 3. Sí, está. Yo creo que hay buena disposición. Soy optimista respecto del futuro del programa Sur. Yo soy una optimista nata y enferma, pero yo creo que va a andar todo bien. Sí, bueno, sobrevivió a muchas cosas, digamos, sí. A varios cambios. Sin hablar de eso, está desde hace más de 10 años, así que... Atravesó distintas tormentas. Antes de otra pregunta que haga el público, que me acordé de algo, Flor, que te quería contar, que es interesante para todos. No le contestó a nadie a él. ¡Ay, nadie le contestó! No, contestale vos. No,
¿Cómo es tu nombre? Julián, es traductor nuestro. Julián. Julián. Pero no te conocía la cara. Mira, a ver, creo que es una mezcla de cosas. Lo que dijo Patricia es uno, que es que los departamentos de derechos de las editoriales no cuentan con los recursos como para tener una persona que vaya a las ferias y los ofrezca. Y las editoriales, bueno, Julia lo debe saber mejor, pero supongo que lo mismo pasa también con los editores. Si pasa en las editoriales medianas y grandes, y creo que igual tal vez en las editoriales pequeñas al final deben tener un diálogo tal vez más directo con muchos editores y pueden tener tal vez un intercambio inclusive mayor, pero eso pasa. O sea, yo conozco, solo en Penguin hay un departamento de derechos global que tiene una persona en España que reporta directamente a Barcelona, pero eso en los últimos 2 años. Antes era esto, solamente si alguien daba por el autor o por algo, eran reactivos a responder. Después es verdad que hubo en la década del 60, 70 como un interés muy, muy grande, sobre todo editoriales francesas y demás, por la literatura argentina, que después creo que decayó un poco, pero de hace 5 o 7 años para acá, yo noto en la feria, sobre todo lo que es más alta literatura, muchísima repercusión de escritores, Gabriela Cabezón Cámara, Schweblin, Claudia, y esos autores tienen agentes en el exterior o en Estados Unidos, pero los tienen porque primero algún editor extranjero le puso el ojo y cuando fueron publicados, porque no tiene sentido tener un agente para que negocie y te saque el 20% de lo que vos ganás con una editoría, con tu editor, que ya era tu editor, ¿no? Entonces creo que es una mezcla, la falta de recursos para tener una persona que lo haga. El interés creo que está cada vez mayor en lo infantil y en la literatura de mayor calidad. Creo que en la comercial todavía es mucho más difícil porque, por ejemplo, en España están todos mirando Estados Unidos e Inglaterra. O sea, en lo que es literatura comercial pasa eso. Entonces, no les interesa tanto, la verdad. Y en la no ficción, creo que después de la pandemia hubo temas más comunes, globales, y vos ves cómo hay temas que se espejan más. Pero después, si vos mirás el ranking de bestsellers de cualquier medio, vas a ver que la ficción viaja más que la no ficción, porque la no ficción suele ser más local. Entonces hay que hacer movimientos, hay que moverse, tratar de tener agentes, tratar de hacer visible el material, y tratar de dar esto, de estudiar mucho antes para no dar tiros en falso, pero es un problema. Yo no tengo Nosotros, desde BR, lo que aspiramos es generar un catálogo que de acá a 2 años, porque cuando yo llegué a BR no había mucha literatura nacional, y cuando vos adquirís derechos, los adquirís para español. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo crecer el catálogo local y aspiramos que acá a 2 años vamos a tener un stand en Frankfurt, para que, por ejemplo, Inés pueda ir a vender. Y en Bolonia. Lo estamos construyendo. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Hacer alguna consulta? ¿Comentario? Hola, un aporte para quienes quieran seguir formándose en esto, que ya hay un interés sobre la presentación de proyectos y eso. Aviso que en ATI le venimos, como decía alguien, vos Lau, alguien allá que se movió. ATI lo viene trabajando hace mucho. Si quieren, el fin de semana con un vinito, ponen www.youtube las 5ª jornadas de traducción, que fueron hace 5 años, entiendo. No, 2018. Hay una mesa que se llama Cómo presentar un proyecto. Puede ser una introducción, capaz algunas cosas han cambiado desde entonces. Y va a haber otras instancias, porque hay una recurrencia en el interés, porque hay mucho desconocimiento. Digo, acá se ha hablado de proyectos, de literatura, de upmarket, de contratos, cosas que yo, por ejemplo, cuando estudié no tenía ningún interés y después terminé trabajando eso. Pero bueno, se va aprendiendo sobre la marcha, así que seguramente en el año o el año que viene vamos a hacer nuevas cosas, así que estén sintonizadas. Sí, agrego, gracias por, sos colaborador vos también, pero gracias por el chivo. Pero aprovecho y les digo que todas las jornadas a partir de las cuartas están en nuestro canal de YouTube para consultarlas, todas las grabaciones, por eso les pedimos que abren el micrófono para que los que quieran verlo puedan escuchar bien.
Así que sí, creo que no sé si en todas las jornadas, pero en muchas se habla de la presentación de proyectos. Gracias, de la presentación de proyectos. Igual, si a ti, yo digo que no conozco mucho el funcionamiento, pero quisiera con la editorial como proyecto lab de laboratorio, juntar proyectos de traductores y hacer una jornada dentro, por ejemplo, de BR, de presentación de proyectos que los traductores les hayan acercado. Y si nosotros lo hacemos con el cine, que nos llaman las asociaciones, porque el gobierno está haciendo ese link hace años. O sea que si ustedes lo organizaran, que tal vez ya lo organizan y nosotros de BR no lo sabemos, pero si ustedes lo organizaran y agruparan los proyectos de los traductores y hacemos una jornada de 5 horas donde se presentan esos libros, nosotros, cuando a mí alguien de la calle me golpea y me pide perdón por presentar un proyecto, yo digo, pero es mi trabajo evaluar lo que me traes. Por eso, vos me estás haciendo un favor a mí, ¿entendés? Claro. Entonces, eso, nosotros tenemos las puertas abiertas. Buenísimo. Bueno, sí, lo de las citas de Express que mencionamos antes se hacían en el entorno de la Feria de Editores, de la FED. Pero sí, Pablo, grabalo bien, contrato firmado. Sí, no sé si veías hablamos, que sí. acá se produjo una triangulación de brillitos en los ojos y de... Sí, totalmente. Sí, obviamente que, perdón, que me cambie de nuevo lugar. Obviamente que es algo que interesa muchísimo, así que sí, continuémoslo. Bueno, esta es la idea de estos encuentros, ¿no? Sin ánimo de chupar las medias de estos encuentros. Esta es la idea de estos encuentros, de que se establezcan estas comunicaciones que uno decía, claro, ¿cómo no lo hicimos antes? No sé si todas las editoriales tienen la misma apertura que la nuestra. No. Julia claramente sí, porque Micaela le ha propuesto proyectos y entiendo que también es la forma de trabajar y de las editoriales chiquitas, porque como que están interesadas también en proyectos de traductores que tienen un gusto y un interés afín. Sí, es un... Espera. Por un lado sí, y digo, gran parte se ha nutrido de eso. Hay otros títulos que voy a buscar yo, quien los traduzca, etcétera. Por otro lado, la contra también es que soy sola, entonces hago todo y no llego realmente a leer todo lo que... Por eso digo que también a mí me interesa muchísimo ya una línea o de pertinencia si es alguien desconocido, o bueno, yo ya sé si Micaela o si Carolina Previdere, que es otra traductora de la casa, que yo ya la conozco como lectora además, pero bueno, eso es una cosa como muy artesanal de mi trabajo que me encargo de todo. Agradezco muchísimo a quienes nos han escuchado con tanta atención, a nuestras invitadas internacionales, que le han dado un prestigio y una amplitud inusitada a esta mesa, a Julia, muy generosa. Julia, gracias. Y a la mejor editora del año.